aquí en este gobierno lo que sí ha habido es como un giro que tiene que ver con un giro político y geopolítico que ha afectado especialmente a la inteligencia del Estado, que había estado pensada como una inteligencia alineada con los socios estratégicos de Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, en general como el grupo de la OTAN, y eso ha virado en el gobierno de Gustavo Petro. ¿A usted le preocupa ese viraje? Tenemos hoy, pues, por ejemplo, una relación mucho más estrecha con Venezuela. Pues a mí lo que, digamos, por principio las relaciones en materia institucional y de inteligencia se fundan sobre la necesidad de compartir unos valores y unos principios democráticos. Es decir, uno no puede hacer alianzas en materia de inteligencia y de seguridad con quien no participa de esos principios y valores y no los Ujú. comparte. Entonces me parece que, digamos, está bien ampliar el espectro de aliados siempre y cuando se comparte, haya una base y común de que uno va a ser respetuoso del Estado de Derecho en los términos en que nuestra Constitución demanda se desarrolle, digamos, ese Estado de Derecho. Dicho eso, yo creo que en función de la realidad, los Estados Unidos siguen siendo el principal aliado de Colombia en la lucha contra el crimen, el terrorismo, el narcotráfico y los temas de seguridad. Digamos, ahí, muy a pesar, digamos, del discurso político, yo encuentro que parte del discurso político del presidente ha mencionado ya en reiteradas ocasiones la necesidad de que la fuerza pública se apoye en los servicios norteamericanos. Lo dijo recientemente con motivo del lamentable y muy condenable asesinato de Miguel Uribe, cuando Sí. dijo las instituciones y la policía y la fiscalía deberían apoyarse esto porque solos no son capaces, dijo así. Entonces me parece que en la práctica, digamos, no hay un desplazamiento de ese eje de asociado, lo cual no significa que haya apetitos de gente que hoy vea que hay una oportunidad para tratar de llegar y ofrecer servicios de inteligencia en Colombia, que habrá que auditar y verificar y, en todo caso, asegurar que haya transparencia de cuál es el propósito y el sentido. La que sí quedó muy maltrecha es la relación con Israel, que fue un gran aliado en temas de seguridad de Colombia, especialmente en temas relacionados con inteligencia, pero que en el escenario global pues, se ha convertido en un Estado y en un gobierno agresor de toda una etnia en el conflicto de Gaza, ¿no? Donde hay una hambruna generalizada, donde hay unas tácticas desproporcionadas de guerra que se asimilan a la eliminación étnica de los palestinos, ¿no? Ahí sí hubo un quiebre y usted cree que ese quiebre, cómo lo negociamos en medio de los dilemas tan grandes que hay? No, mi aproximación es que estamos frente a una situación, digamos, verdaderamente dramática, eh, que hace que la relación del mundo en general con el Estado de Israel entre en puntos suspensivos. Sí. Y yo no creo que haya ahí, digamos, eh, una manera distinta de definirla. Los puntos suspensivos es tener la confianza, la esperanza y trabajar en la seguridad de que se va a solucionar ese conflicto en Gaza con Israel. Y mientras eso, digamos, la relación está suspendida. Pero no es que haya un corte definitivo y nos olvidamos para siempre de Israel. Digamos, eso no creo que sea así. Me parece que es lógico lo que está pasando, que haya ese suspenso. Y en el caso colombiano, yo creo que hay una sobreestimación del papel de Israel en relación con su participación como colaborador a los temas de inteligencia. Ujú. Ok, eso me parece importante porque hay algo de dramatismo alrededor de los costos de esa ruptura en la que yo creo que el presidente Petro ha mostrado que su posición inicial, que empezó siendo muy radical, terminó reivindicada, al menos moralmente, frente al tamaño de la agresión y a la desproporción en la utilización de la fuerza que ha habido en ese conflicto, ¿no? Ahora, yo creo que la preocupación colombiana surge porque si bien en materia de inteligencia funcional, operativa, pues como digo, no se llega a sobreestimar, hay campos donde sí hay una participación y que tiene que ver básicamente con equipos eh, tecnológicos, que tiene que ver particularmente con la capacidad
de comunicaciones de la fuerza pública, Ujú. donde pues, Colombia había recibido material de ese país. Claro. Entonces, pero pues habrá que reemplazarlos, habrá que sustituirlos, habrá que garantizar que sigan funcionando los que están. Eh, Finalmente, yo no creo que haya unos cortes abruptos. De hecho, digamos, la flota de Café, obsoleta y todo, sigue funcionando y ahí está, ¿no? Pues sí, somos un ejército y una policía de Galil, ¿no? Que es una fusil israelí algo adaptado aquí en Colombia. Déjeme, le pregunto por una cosa que genera mucha preocupación a la seguridad nacional y es la zona binacional con Venezuela, que está en el marco como de este estrechamiento de relaciones con un régimen que se robó unas elecciones y que ha logrado mantenerse en el poder utilizando pues unos mecanismos muy autoritarios, unas violaciones de derechos humanos muy bien documentadas. Hay incluso colombianos presos allá en Venezuela. Esta zona binacional ¿es grave? ¿A usted le preocupa? Pues yo francamente cuando reviso el documento me parece que hay más de fuegos artificiales que de realidad. Ujú. Me parece que el documento que suscribió el pastor en funciones, digamos, como funcionario de la presidencia, pues no tiene un alcance vinculante en nada. Y en la práctica no ha significado una transformación de la estructura, de la arquitectura y del funcionamiento y el despliegue de la fuerza militar colombiana en esa zona. Lo que sí me parece es que es una señal simbólica que hay que atender, porque los símbolos en esta materia aumentan confianzas o desconfianzas. Y lo que me parece ahora es que Colombia, lejos de tensar su relación con los países aliados, debe entrar, digamos, más bien en una lógica de la cooperación con aliados. Y a mí me parece que, dadas las manifestaciones de Estados Unidos sobre el régimen venezolano, muy particularmente incrementadas durante el último mes con el despliegue de la flota norteamericana en el Caribe, pues deben llevar a la política exterior colombiana a la sensatez y a la moderación, Sí, para no casarse, digamos, y comprar peleas que no son nuestras. sí, no ha sido la firma de la política exterior, la sensatez y la moderación durante estos 3 años. Eh, pero no solo, y yo creo que ahí sí hay que ser justos, no solo de este lado, ¿no? Entonces tenemos como la acumulación como marina más grande en el Caribe en décadas de Estados Unidos, que ha sido difícil de entender porque no sabemos para qué es, no son explícitos sus objetivos, entonces como que hay una idea de que esto es una lucha contra el narcoterrorismo y tenemos un hecho que es realmente significativo y problemático con el uso de la fuerza alrededor del tema del narcotráfico, que fue el bombazo, el misil a una lancha que tenía 11 personas que estaba supuestamente cargando drogas por parte lo lanzó Estados Unidos en aguas internacionales, ¿no? Yo creo que esto es inédito en la manera en la que se había enfrentado el narcotráfico, ahora calificado como narcoterrorismo en la visión de Estados Unidos, y nos ponen aprietos también en lo que usted decía, en que nuestras alianzas están basadas en unos valores comunes. Los valores comunes en Colombia, por ejemplo, son que no podemos eliminar a gente basada en unas sospechas criminales. ¿Cómo los deja esto? ¿Cómo interpreta usted lo que está pasando ahorita en el Caribe frente a nuestra alianza con Estados Unidos? Bueno, señalo que el primer ejercicio que habría que hacer es tratar de comprender cuál es la lógica de las decisiones que se están tomando en Estados Unidos. Y en mi opinión, una aproximación que explica esas decisiones es que la política de la disuasión basada en fuerza parece ser inobjetable. Me parece que es evidente. Y digo, el despliegue de la flota en el Caribe me parece que produce un efecto disuasivo enorme Sí. y de hecho este ataque, digamos, a esa embarcación es un ejemplo demostrativo de disuasión, muy al estilo, digamos, del presidente Trump. Eh, Esa disuasión la ha aplicado también en otros aspectos, por ejemplo, el de la migración. Hoy estamos con migración inversa, porque
han encontrado tantas dificultades, han encontrado no solamente un muro ya físico como el del primer mandato, sino que han encontrado un muro institucional con despliegue de miles de efectivos haciendo redadas a migrantes, identificando extranjeros en territorio americano y en zona de frontera. Entonces la disuasión está ahí. Es decir, la Una pregunta, situación que bordea la violación del Estado de Derecho, claro, ¿no? entonces, ¿hasta dónde uno, digamos, entiende que esa disuasión compagina con valores y derechos y principios del derecho internacional y de los derechos humanos? Sí. Ahí hay una situación bien compleja, pero no digo que haya que cohabitar y ser condescendiente con esa situación, pero sí implica ir construyendo una base argumental sólida y no simplemente producir reacciones emotivas. Yo digo, cuando una situación tan compleja como esta se trata de resolver o de fijar una posición a través de un mensaje del llamado Twitter o de X en unas pocas palabras, yo creo que el problema se aumenta. Yo creo que aquí el tema es trabajar a fondo y no olvidar que la diplomacia está ahí para eso, para que esas tensiones se puedan dirimir y se puedan por lo menos entender con una aproximación que no sea la emotividad y la reacción primaria. Y ante, digamos que la diplomacia en este gobierno ha cambiado mucho, o sea, se ha vuelto muy mediática, ha estado muy en cabeza del presidente, ha habido como un deterioro de la capacidad de la Cancillería para operar simplemente por la cantidad de recambios y la falta de idoneidad inicial. Pues Álvaro Leiva terminó ahora enredado en un supuesto complot, después Laura Sarabia, digamos que Luis Guillermo Murillo logró aguantar el tema de Venezuela hasta que se volvió inmanejable. Pero frente a Estados Unidos siento que hay una diplomacia que incluye a sectores más amplios de la sociedad colombiana que han tratado como de hacer valer esos lazos que se mencionaban siempre en los comunicados, pero que son reales, ¿no? Unos lazos con la sociedad estadounidense, de empresarios, de policías, de personas que tenemos y que hemos estado allá en Estados Unidos. ¿Usted cree que eso va a ser suficiente para atajar temas como los de la desertificación? Pues yo comienzo por decir también que frente a ese panorama, la Cancillería, Daniel, que usted presenta, hay de otra parte, digamos, un embajador colombiano en Washington, doctor Daniel García Peña, de quien, digamos, personas que conozco en Washington, cercanas al gobierno actual, me dicen que cumple una tarea diplomática sólida, importante, y es una persona creíble, incluso en el marco de las diferencias que se plantean, digamos, en términos políticos y diplomáticos. Entonces yo creo que Colombia, digamos, a pesar de toda la deficiencia estructural de política exterior que se pueda decir, tiene hoy un embajador que está haciendo lo que está a su alcance para asegurar que no haya una ruptura y unas tensiones que transiten a otros estadios de crisis.